tal? Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo hablando de una saga que para mí se ha convertido en, creo que, la saga del año, en mi opinión personal, y es que os voy a hablar de la saga Blackwater. Esta saga ya os hablé de ella hace muy poquito en un vídeo que tenéis en el canal, en el que os estaba hablando un poco de qué iba la saga, qué me estaba pareciendo, cuando había leído solo 3 libros, ¿vale? Pero la saga son 6 libros y yo ya la he terminado. Entonces quiero aprovechar un poco para contaros qué me ha parecido la saga, si considero que es una buena inversión, y hablar también de un tema que estoy viendo que hay gente que está debatiendo un poco, que es realmente si el sistema de publicación de sagas, como ha sido esta, por entregas, por fascículos entre comillas, se puede convertir en algo habitual, si va a ser algo que puede ser la norma a partir de ahora, qué me parece este sistema de publicación por fascículos. Y he visto pues eso, que hay mucha gente, incluso amigos míos, que se quieren comprar la saga, pero me preguntan si realmente pues merece la pena esa inversión en estos 6 libros para lo que ofrecen. Entonces quería hablaros un poquito de todo esto, aprovechando que ya la he terminado, y hablaros también pues de este tema que también pues está un poco en el ambiente, en el aire. Así que chicos, comenzamos. Bueno, la saga de Blackwater es una saga que está, que fue publicada inicialmente en el año 1983, es decir, hace un montón que esta saga fue publicada. Su autor, que es Michael McDowell, que lo estoy leyendo porque no me acordaba del apellido, su autor ya falleció en el año 1999 y él fue el guionista de la película Beetlejuice de Tim Burton. O sea que este señor esta fue como su obra magna, fue publicada en el 84, pero ha estado un poco olvidada durante aproximadamente 40 años. Esta saga sí que es verdad que fue publicada tanto en Italia como en Francia hace menos tiempo, y en vistas de que tenía o de que tuvo mucho éxito, la editorial Blackie Books, que es una editorial, una nueva editorial, creo que es una editorial independiente si no me equivoco, pues la ha traído a España en el mismo formato en que se publicó en el 1984. La saga, por si no lo sabéis, consta de 6 libros, de los cuales ya os hablé en el otro vídeo, pero voy a hacer una pequeña recopilación, que son los siguientes. El primero, que es La Riada; el segundo, que es El Dique; el tercero, que es La Casa, que es el que yo me estaba leyendo en el momento de haceros el vídeo anterior; el cuarto, que es La Guerra; el quinto, que es La Fortuna; y finalmente el sexto, que es La Lluvia. Bien, lo primero que tengo que destacar de estos libros es la edición tan cuidada que tienen. Todos los libros, aparte de que tienen unos colores preciosos, aparte de todo esto, tienen o están, ¿cómo diré? No sé si lo apreciáis, pero tienen un montón de detalles que están en relieve, que son brillantes, y si os fijáis en cada uno de los libros, los diferentes objetos, pequeñas imágenes que van apareciendo, al final son muy representativos de lo que va a ocurrir dentro del libro. Entonces creo que como edición, a pesar de ser una edición de bolsillo, me parece una edición muy cuidada y muy bonita. Entonces eso es un punto a favor del tema de esta edición. El precio de cada uno de estos libros es 9,95, que aquí es donde viene un poco la polémica que ha salido acerca de estos libros, acerca de si la edición, de si se van a sacar más libros por entregas, de que al final se hace un libro más caro, y la verdad es que es cierto. Sí que es verdad que cuando tú los compras por separado no te duele gastarte 9,95, porque es cada 15 días salía uno de estos libros. Pero si te paras a pensar en el precio total de estos 6 libros, al final han sido aproximadamente unos 60 euros. Quizás no ha llegado, pero son 58 con algo. Son prácticamente 60 euros. Realmente, si te paras a pensar y te paras fríamente, a mí por ejemplo, no lo he notado porque los he ido comprando poco a poco conforme los sacaban, pero sí que es verdad que si quieres invertir en estos 6 libros, que al final
Tienen un formato muy bueno porque es un formato muy bolsillo. Yo ya lo dije que a mí personalmente para llevarlos en el bolso, ir en el metro me ha supuesto un gran alivio porque podía leer de pie y no me pesaba el brazo, no se me caía el libro si alguien me pega un pequeño empujón. Pero sí que es verdad que si nos paramos a pensar, los 6 libros al final harían más o menos como 2 libros de tapa blanda promedio. Entonces, si nos paramos a pensar en el precio que tiene la saga completa, sí que es verdad que creo que es un precio alto para lo que viene a ser una saga, o sea, un libro, porque al final esto no deja de ser una historia, no es una saga ni una trilogía, sino que es una historia que empieza y acaba y va hablándonos un poco acerca de la familia Kasky, del pueblo de Perdido y de las cosas que van ocurriendo en diferentes generaciones. Entonces, sí que es verdad que por eso mucha gente duda si comprar los libros o no. Pues bien, a raíz de esto, a raíz de que la gente ha empezado a echar cálculos de cuánto vale la saga total, la saga completa, ha surgido un debate acerca de si realmente esto triunfa, esta forma de publicar los libros triunfa, si van a haber más editoriales que van a publicar así los libros y que esto pues podría perjudicar un poco pues al final al lector, ¿no? Porque sería invertir muchísimo más dinero en leer, porque al final lo que hacen es como partir un libro en varias partes y al final como que estás pagando mucho más por lo que te cobran en un libro general. A ver, esto hay que cogerlo un poco con cuidado. Personalmente no creo que las editoriales se pongan a sacar libros por fascículos. Simplemente es que este libro en concreto, esta saga de libros, fue publicada en 1983 de esta forma. Sí que es verdad que seguramente en 1983 cada una de estas entregas no valdría 9,95 € o el equivalente, sino que valdría mucho menos. ¿Por qué? Pues porque en aquella época las historias estaban publicadas muchas veces de esta forma también para que fueran más accesibles para el público. Así como actualmente realmente el público lo que más conveniente es un libro entero o si es una trilogía pues 3 libros gorditos, ¿vale? En aquella época al final se pagaba menos por cada uno de estos tomos y entonces era una forma de que la lectura llegara y fuera más accesible a todo el mundo. Entonces lo que han querido hacer un poco, por lo menos la editorial Blackie Books, es sacarlo con el mismo formato que el formato anterior, que eso es lo que yo supongo que ha pasado. ¿Por qué? Pues porque estos libros están pensados para ser, yo creo que publicados de esta manera. Por otra parte, no creo que mucha más gente haga un formato de este estilo, principalmente porque si leéis los libros os daréis cuenta de que los libros están pensados para ser publicados de esta manera. Es decir, empiezas uno de los libros, lo acabas, te deja ahí con el hype de ver qué va a pasar, pero cuando empiezas el siguiente libro te hacen un pequeño resumen del anterior y seguramente hayan pasado X años y retomas la lectura desde esos años. Entonces no se hace nada raro y de hecho creo que está pensado de esa forma para que la historia fluya a través de esos 6 tomos, ¿vale? Creo que esto es importante dejarlo claro. Creo que esta saga ha sido pensada para ser publicada de esa manera y al final es una saga por capítulos, pero no un capítulo al azar, sino que cada capítulo tiene un porqué y al final en cada libro van cerrando cosas y abriendo nuevas. En el caso de un escritor, por ejemplo, si cogemos por ejemplo, yo que sé, a cualquiera, ¿no? A Leigh Bardugo, a Brandon Sanderson, me da igual, cualquier escritor, si quiere hacer este tipo de libros, tendría que, yo creo que replantearse el cómo cuenta su historia, cómo va a escribir esa historia para que sea en tandas, en pequeños fascículos. Entonces no creo que actualmente vayan a haber muchos más publicados de esta manera y no creo que sea algo que sea una tendencia que vaya a subir. Yo creo que no, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque los propios autores tendrían que adaptarse a que su libro, su historia fuese publicada de esta manera. Entonces es una forma diferente de escribir el libro. Entonces no creo que ocurra. En cuanto a mi opinión acerca de si realmente merece la pena comprar la saga con esa relación calidad-precio, sí que es verdad que yo
personalmente a mí la saga me ha gustado mucho, yo la recomiendo siempre que veo a alguien, le digo que la saga engancha, pero sí que es verdad que una vez te paras a pensar en lo que ha costado cada libro y en cuánto me ha costado la saga en total, al final te paras a pensar y dices, jolín, con ese dinero pues a lo mejor podría haber comprado una saga completa, pero una saga más grande, ¿vale? O sea, porque realmente es mucho dinero por 6 libros de bolsillo, o sea, yo lo reconozco. La saga me ha gustado mucho, os la recomiendo, pero sí que es verdad que en cuanto a inversión, es una inversión importante, sobre todo por eso, porque cada libro son casi 10 euros. Creo que han hecho una estrategia de marketing buena el publicarlo de esta forma, pues porque al final es una publicación que, como digo, si la habéis llevado al día no se nota tanto, pero si te paras a pensar, pues al final te das cuenta de que efectivamente pues ha sido una publicación que en general es una publicación que a mí me parece un poco caro el precio a fin de cuentas. Aunque sí que tengo que decir como contraparte que han cuidado mucho la edición, que los libros están muy bien y que la historia es una pasada. En cuanto a mi opinión sobre cómo ha terminado la historia, sin daros spoilers, ¿vale? He de deciros, bueno, ya os expliqué un poco de qué iba. Básicamente era un pueblo que sufre una inundación, tiene 2 ríos, el Blackwater y el Perdido, sufre una inundación al inicio de la saga, y en esa inundación aparece una mujer misteriosa llamada Elinor Dahmer, creo que era Dahmer el apellido, que resulta que aparece allí en medio de todo el caos y se va a quedar en el pueblo, se va a instalar como profesora, se va a acabar acercando mucho a la familia Kasky, que es una de las 3 familias más importantes del pueblo de Perdido, y ahí pues va a empezar toda una saga familiar que comienza con esa parte de la familia, ¿vale? Tanto de ella, Oscar, que es el hijo de esta familia Kasky, uno de los hijos de la familia Kasky, Mary Love, que es la que luego es la matriarca de los Kasky, que también tiene ahí su historia, y conforme vayáis pasando los libros, que van pasando los años, al final entraréis, llega un momento en que llega la guerra, llega un momento en el que pasa la guerra, los que eran niños se hacen mayores, vienen gente nueva al pueblo, nacen, mueren, entonces al final es una saga con muchísimos altibajos en cuanto a no en cuanto a que la historia decae, sino que hay muchísimas subidas y bajadas y muchísimo movimiento, y creo que el final ha sido un final que personalmente me ha gustado. Quiero decir, con esta saga tenía mucho miedo con el final porque la saga en sí es una saga familiar, una saga de una familia que va evolucionando a lo largo del tiempo, pero tiene un punto sobrenatural y que tiene un punto de terror, ¿vale? No da muchísimo miedo, sí que es verdad que hay pequeñas escenas que dan un poquito de mal rollo, de un poquito como de suspense, de intriga, y sí que es verdad que es un poco de terror, pero al final creo que el desenlace es bueno con respecto a lo que yo esperaba, es decir, que a mí personalmente el desenlace me ha gustado, me parece que se ha cerrado bien y que no creo que pudieran haberla cerrado de otra forma, ni mejor ni peor, simplemente creo que el final es un buen final y por eso es una saga que yo os recomiendo. Pero sí que es verdad que en contraparte, a pesar de que la edición está muy cuidada, sí que es verdad que tenéis la parte de que, como son 6 entregas y cada una tiene un precio de 9,95, pues tenéis un poco que hacer cálculos de pues si os conviene o no os conviene la saga. Y chicos y chicas, hasta aquí el vídeo del día de hoy. Ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos podéis dejarle me gusta, podéis dejar un comentario diciéndome si habéis leído ya toda la saga y nos vemos en el próximo vídeo.